este y otros temas, vamos a conversar con Omar Neira. Él es experto en salud pública. Buenas noches, señor Neira, ¿cómo está? Víctor, buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer de conversar contigo. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar preguntándole con respecto a esta posibilidad de que el MINSA establezca algunas medidas sanitarias relacionadas a la posible quinta ola. ¿Usted lo ve viable? ¿Tiene algunas observaciones? Coméntenos, por favor. Definitivamente. A ver, necesitamos que el ente rector tome, digamos, algunas decisiones para que implemente políticas sanitarias coherentes aplicadas al momento y el contexto actual. Quinta ola, 95-98% de la población contagiada una vez, 60 tal vez 2 veces, 30 tal vez 3 veces, 90 y tantos por ciento con 2 dosis, 90% con 3 dosis, y en ese contexto preguntarnos qué cosa es útil y qué cosa no. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sabemos? Que estamos en un incremento de contagios impresionante, eso es cierto. Hay que multiplicar por 5, tal vez un poco más, las cifras oficiales, y estamos en lo que es una quinta ola de contagios, pero estas no se traducen en enfermedad importante en la mayoría de la población, salvo los vulnerables. Y es ahí donde la política debe ir dirigida a los vulnerables para evitar que enfermen, lleven a los hospitales o fallezcan. Eso es lo que está haciendo el mundo en este contexto de noviembre del 2022. Es decir, habría que evaluar seriamente si es que, por ejemplo, se podrían regresar estas medidas como el uso de mascarillas en espacios cerrados, de repente volver a controlar los aforos o de repente evaluar otro tipo de medidas. Es que sí, a ver, tenemos que aprender después de 3 años que todas las medidas obligatorias y restrictivas no funcionaron. Si hubieran funcionado, y es elemental este análisis, Perú tuvo las cuarentenas más estrictas, casi China, casi 1000 días de uso de mascarilla obligatoria hasta hace 30 o 60 días. Todo el distanciamiento, todo lo que se implementó no fue útil porque fuimos el país con mayor número de fallecidos, elemental. Entonces, si eso no funcionó, tenemos que implementar otras políticas. Hay la alternativa sueca, por ejemplo, que funcionó distinto, enfocado en proteger a sus vulnerables siempre, y a partir de eso avanzamos. Entonces, yo creo que ya después de 3 años, ya tiene que haber evidencia científica que nos muestre que funciona o no. Las mascarillas adecuadas, usadas de forma adecuada, en el contexto adecuado, casi laboratorio, funcionan, previenen contagio. Pero en la vida real no. ¿La vida real qué significa? La vida real significa que tú vas a tener contacto permanente con otras personas porque ya estamos en una dinámica social casi normal. Y en algún momento tú vas a perder esa bioseguridad y terminas contagiándote. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena usar 10 horas en el trabajo una mascarilla cuando luego vas a salir con tus compañeros al almuerzo o a la cena, te quitas la mascarilla y te contagias? Pero el análisis es aún mayor. ¿Es posible evitar contagio en términos de Omicron cuando lo que me importa es evitar enfermedad y con eso ya hemos avanzado con inmunidad? Esas son las reflexiones importantes que se hacen, nos debemos hacer para implementar una política en este momento. Y en ese caso, ¿usted cómo observa que hace algunas semanas nada más se haya decidido levantar el estado de emergencia? ¿Cree que fue una decisión adecuada o tiene algunas observaciones? A ver, eso tendría que haber sido mucho antes, porque los estados de emergencia se implementan cuando hay una emergencia. Y entonces analicemos, a ver, si había emergencia, mayo, junio, había emergencia, tuvimos un pico de contagios en julio, agosto, septiembre, octubre, no hemos tenido emergencia. Entonces, las emergencias no pueden ser permanentes. Lo que tenemos que hacer es ser dinámicos y cuando se presenten casos como este, que estamos en una ola de contagio, tomar aceleradamente algunas medidas. Hoy yo creo enfocada únicamente en los vulnerables y a partir de ahí. Hoy no estamos viviendo un incremento de contagios porque se levantó la emergencia legal, la emergencia sanitaria, porque en la práctica la dinámica social viene desde febrero, así casi normal. Entonces, digamos, eso no ha afectado. Esto va a presentarse usualmente, y eso se llama etapa endémica, por los próximos años, 2 o 3 veces con picos de contagio anual, y así tenemos que aprender a convivir. Esa lección nos la dejó la gripe española, y de eso tenemos que aprender. Pasando a otro tema, en las últimas horas el Ministerio de Agricultura, a través de SENASA,
ha declarado una alerta sanitaria por un periodo de 90 días por la gripe aviar. Se están difundiendo todo tipo pues de informaciones, hay quienes dicen que hay que tener cuidado incluso de consumir cualquier tipo de ave en este momento. ¿Podría explicarnos, sobre todo a la audiencia que no está muy al tanto de todas estas decisiones, cuáles son exactamente los cuidados que deberíamos tomar y cuáles son las precauciones que realmente también deberíamos tener en cuenta? Claro que sí. A ver, hay que poner el contexto. ¿Qué ha sucedido? Que unas aves silvestres que migran de Norteamérica hacia la Patagonia están pasando por el ciclo de cambio de estación, por prácticamente toda Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y estas aves venían con H1N5, que es un tipo de influenza que básicamente en este momento afecta a las aves. Eso es. No hay una documentación en este momento, en este brote, si hay algún humano contagiado. La pregunta es, ¿estas aves pueden transmitir al ser humano? Sí, por contacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, pues manipular, tocar un ave que vemos que está mal o está muerta a nivel, en este caso estamos viendo mucho en el litoral, porque al parecer han pasado por la zona litoral estas aves migratorias. Y bajo ese contexto, creo que la población en general debería estar tranquila. La pregunta es, ¿qué pasa si un pollo está contagiado? Pues la autoridad SENASA tiene que hacer un trabajo importante para que ninguna granja libere pollos con posibilidad de haber tenido influenza H1N5. Y ese es un trabajo integral que necesitamos hacer. En el caso que, extremo, que se le pasó a un granjero y llega un pollo que evidentemente en el mercado está muerto, pero podría haber sido infectado con H1, pero si yo lo cocino, es poco probable que yo me infecte, ¿sí? El contagio con los virus respiratorios, y es válido para esta influenza H1N5, es porque yo toco una ave muerta, luego yo con esa mano contagiada con gotículas, con restos de este virus que tiene, me toco la nariz o la boca y podría contagiarme teóricamente. Ese es el concepto por ahora. Y yo creo que más allá, hay una alerta así, sobre todo para los de la industria de crianza de pollos, y ellos deberían tomar sus medidas para que nos lleguen los alimentos adecuadamente en buen estado, ¿no? Finalmente, doctor Neira, para terminar, me gustaría preguntarle con respecto a esta decisión, ya un poco entrando en el terreno político, de la ratificación de la ministra Portalatino como en la cartera de Salud. ¿Usted tiene algunas observaciones? ¿Cómo observa esta decisión de parte del Ejecutivo? Como todas las decisiones que ha tenido este Ejecutivo, sin mayor planificación, simplemente vive el día a día, no tiene un derrotero a seguir. El presidente está preocupado por librarse de sus problemas legales, de corrupción, y entonces no hay una dirección. En el caso de salud está pasando cosas muy preocupantes, porque la ministra Portalatino está haciendo cambios de directores de carrera importantes de diversas direcciones, eso ha salido hoy, que podrían afectar todo este desarrollo de manejo, COVID, cáncer, hipertensión, problemas cardíacos, todo eso por un cambio por personal que no necesariamente tenga experiencia y sea idóneo. Eso es lo que se ha visto hoy día en el MINSA, y eso preocupa muchísimo, más allá de la ministra, que cambie prácticamente a todos los directores generales, ¿no? Entonces ahí hay que llamar la atención, ver qué está sucediendo, porque ahí nos afecta directamente a los 33 millones de peruanos, porque accedemos a la salud a través del MINSA, y si MINSA no funciona, y no funcionaba tan bien, pero ahora peor, y va a estar como todos los otros organismos del Estado, pues nada, que nos agarre confesados, porque lo que se viene puede ser complejo. Bien, muchas gracias. Ha sido Omar Neira, experto en salud pública. Esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad. Encantado, Víctor, y es un placer, y que estés bien.